brevemente la participación del doctor Juan Carlos Ortiz, quien amablemente accedió a dictarnos hoy esta conferencia. Les voy a pasar a leer brevemente el currículum del doctor Juan Carlos Ortiz. Él es doctor en odontología de la Universidad Latina de Costa Rica entre los años 2000 y 2005. Es especialista en endodoncia de la Universidad de Maimónides de Buenos Aires, Argentina, entre el 2006 y el 2008. Es vicepresidente de la Academy of Microscope Enhanced Dentistry, AMED 2019-2020. Es codirector y coordinador del grupo de endodoncia de alta capacitación GEAC de Argentina. Es director del Centro de Microscopía Endodóntica Odonto Advanced David Chiriquí, República de Panamá. Es asesor exterior de Newton Microscopios de la industria argentina. Es conferencista en temas relacionados a microscopía endodóntica, ergonomía dental, documentación bajo microscopio y microendodoncia compleja en la República Dominicana, en Argentina, en Costa Rica, en Estados Unidos, en Paraguay y en Panamá. Ha participado como coordinador, dictante y entrenador de cursos de entrenamiento en microscopía clínica y endodoncia compleja en Santo Domingo, en Asunción, en Paraguay y en Buenos Aires. Es coordinador como entrenador de la Academy of Microscope Enhanced Dentistry a la Universidad Católica de La Plata en Argentina, con el entrenamiento para profesores, Introducción a la Microscopía en Odontología. Es autor del libro Ergonomía aplicada a la práctica dental, odontología eficiente y sin dolor. Es autor de artículos científicos relacionados a la microscopía y a la ergonomía endodóntica. Y realiza su práctica privada, limitada exclusivamente a la endodoncia desde el año 2008 y a la práctica privada a la microendodoncia desde el año 2012 en la República de Panamá. Antes de dejarlos con el doctor Ortiz, quiero darles ciertas instrucciones. Las preguntas, el doctor nos va a dictar su conferencia y las preguntas las vamos a realizar, las escriben por favor a través del chat. Y el doctor Andrei Berdichevsky, él las va a revisar y todos los temas relacionados va a hacer las preguntas al doctor Ortiz. Así que por favor les pido cualquier duda, lo escriban a través del chat. No me queda entonces que dejar al doctor Ortiz con la conferencia titulada Microergonomía dental aplicada, los 4 pilares de la ergonomía dental. Gracias, Juan Carlos. Bueno, buenas noches a todos. Ante todo quiero agradecer a la Universidad de Chile por tan amable y tan bondadosa invitación hacia mi persona. Para mí es un orgullo y un honor inmenso poder establecer este vínculo con una de las universidades más importantes de Latinoamérica. Así que me siento muy honrado y agradezco a la doctora Alcota, al doctor Cabello y al doctor Berdichevsky por la amable invitación. Voy a, en este momento, y también desearles a todos, por favor, que se cuiden mucho ante esta situación tan delicada y tan compleja que vive el mundo actualmente, y pues con fe de que todo poco a poco se va a ir encaminando para poder tener la apreciada vida que teníamos previamente, ¿no? Voy a compartir la pantalla. Bueno, como la doctora avanzó, hoy vamos a hablar de un tema que es un tema que a mí me atrapó, que me apasiona y que se ha vuelto como un propósito de vida, no solo profesional, ¿no? que es la microergonomía dental aplicada. Y en este caso vamos a mencionar a grosso modo cuáles son los 4 pilares de la ergonomía dental. ¿Ok? Entonces, podemos ir avanzando. Primero, con una autopresentación. Como dijo la doctora, vengo de Panamá, un país de aproximadamente 4 millones de habitantes. Vivo aquí en David, que queda en la frontera con Costa Rica, aproximadamente a 40 minutos a la frontera con Costa Rica, 30 minutos del Océano Pacífico, 2 horas y media del Mar Caribe. Es un pequeño pueblo de 150.000 a 200.000 habitantes. Y prácticamente es un pueblo agricultor, es el que surte a todo el país de lo que es agricultura y ganadería, digámoslo de una manera. Y aquí tenemos nuestro centro que se llama Odonto Advanced, fundado en el año 2015
y cuya protagonista principal es el microscopio. Desde ese entonces, solamente, no desde ese entonces, previamente, desde el 2008, solamente limitamos nuestra práctica a la endodoncia y desde el 2015 a la microendodoncia. Digamos, no hubo una evolución que fue llegando con el paso del microscopio, y con el paso y la inclusión del microscopio en nuestra práctica fueron llegando a mi vida otro de pasiones, de inquietudes y curiosidades que me fueron llevando por distintas partes del mundo. ¿Ok? Primero mi pasión fue la endodoncia, después fue y es la microscopía, y terminó integrándose en la ergonomía, porque todo está interconectado. Una cosa me fue llevando a la otra. Entonces la vida es una aventura, la vida, life is a journey, como dicen en los Estados Unidos. Y fui, después de mi especialidad, después de mi práctica limitada a la endodoncia, fui queriendo darme de cómo poder utilizar semejante tecnología y semejante herramienta a su máximo nivel, ¿no? A exponenciarlo a lo máximo. Cómo poder utilizar el microscopio de la manera correcta. Okay, primero fuimos haciendo cursos de ergonomía con una holandesa que me entrenó de manera privada. Publicó por ahí del año 2014 o 2015, no recuerdo bien, creo que fue en 2015, un webinar, de hecho, en ese entonces, sobre ergonomía dental. La ergonomista Jacqueline Voss, ahí me hizo un clic en la cabeza. Empecé a utilizar el microscopio correctamente, pensaba que los estaba utilizando correctamente, y fue generando en mí una curiosidad en los procesos, saber cómo ejecutar los procesos correctamente. Y allí entendí que los conocimientos que tenía, entre comillas, de ergonomía, no existían, por lo menos en mi caso en particular. Entonces fuimos haciendo certificaciones, estas CEAs, significa Certified Ergonomic Assessment Specialist, lo cual nos permite hacer evaluaciones ergonómicas para poder, por ejemplo, ir a alguna universidad y poder chequear cómo son los procesos, el equipamiento de trabajo, las posturas de los estudiantes o de doctores o profesores, y poder hacer reportes ergonómicos y estudios ergonómicos con ciertas herramientas de evaluaciones que aprendemos. Y hemos dado ya el primer paso en Estados Unidos, empezar a hacer entrenamientos de ergonomía aplicada a la microscopía dental en líneas generales en la Academia de Microscopía Endodóntica de los Estados Unidos, la Academy of Microscope and Dentistry. Y también hicimos otro pequeño parate en Francia, en Toulouse, con los doctores David Bank y Pierre Farré. Me acompañó mi maestro, profesor y amigo, el doctor Santiago Di Natale, de Argentina, pionero de la microscopía en la Argentina, microscopía endodóntica, y estuvimos juntos realizando un adiestramiento de ergonomía dental con estos dos cerebros que se complementan muy bien, y vimos una manera distinta de ejecutar lo que es nuestra profesión en líneas generales, desde otro punto de vista, otro concepto de ergonomía muy distinto, con otro tipo de sillones, otro tipo de apoyabrazos que se encuentran en el cabezal y no en las sillas ergonómicas como estamos acostumbrados. Y todo esto pues fue decantando, reuniendo información hasta terminar en el lanzamiento del libro, que ahora les voy a mostrar físicamente. El lanzamiento del libro fue el 17 de febrero del presente año, o sea que fue el regalo que me dio Dios. Antes de que empezara esta pandemia pudimos hacer esto. El lanzamiento fue en la fábrica de microscopios Newton, industria argentina, el fabricante para mí número 1 de Latinoamérica, y un microscopio altamente recomendado. Esa es como mi segunda casa en Buenos Aires, así que decidí hacer el lanzamiento de mi libro nada más y nada menos que en una fábrica de microscopios sumamente importante, con una familia que aprecio mucho, la familia Palmieri de la Argentina, que después vamos a mencionar las cosas que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, la microscopía y la ergonomía llevaron a la creación del grupo de odoncia de alta capacitación junto con el doctor Santiago Mario Di Natale, pionero de la microscopía endodóntica de la Argentina, y él ya venía haciendo cursos de microscopía en su consultorio en Buenos Aires, y él pues muy amablemente accedió pues a formar este grupo, a darme la oportunidad de estar junto con él y junto con Newton Argentina Training Center, la división académica de Newton Microscopía,
y hemos estado juntos. Aparte, Newton Argentina Training Center aporta los microscopios para el entrenamiento, y no lo hicimos directamente en Buenos Aires, sino que lo llevamos por primera vez a Santo Domingo, República Dominicana, en donde se exportaron 10 microscopios, y en las instalaciones de un hotel muy lindo, frente al malecón, hicimos un entrenamiento de microscopía y endodoncia compleja para 10 especialistas en endodoncias, lo cual fue una experiencia para el grupo Endoefa de la doctora Patricia Escobar, Vicente de Fretes y Carlos Adorno, un grupo sumamente dinámico y de avanzada. En el año 2018 también realizamos el mismo entrenamiento en Buenos Aires, pero esta vez lo extendimos no solamente a la endodoncia, incorporamos al doctor Michael Hughes, compañero mío de la Academy of Microscope and Dentistry, que tiene su práctica privada en Sarasota, Florida, y también es profesor en una universidad de los Estados Unidos. Fue a dictar la parte de prótesis bajo microscopio. Fue un desafío interesantísimo y fue algo muy innovador que se realizó en ese entonces, y que probablemente y posiblemente y seguramente vamos a seguir haciendo, extendiendo el abanico de la microscopía y ergonomía a todas las disciplinas, como se hace en la Academy of Microscope and Dentistry. ¿Ok? En el 2019 pudimos hacer 2 grupos en Buenos Aires en distintas fechas, y también estuvimos en el COPADE, en el Congreso Paraguayo de Endodoncia, en el año 2019. Fueron experiencias muy lindas, y muchos doctores pues pudieron adiestrarse con endodoncia de alta capacitación y con Newton Argentina Training Center con esta herramienta fabulosa. Y otra de las grandes premios que nos dio este año, antes de la pandemia, fue que justamente 2 semanas antes de que cerrara todo, pudimos desarrollar el entrenamiento que venimos haciendo todos los años en microscopía clínica y endodoncia compleja, y lo hicimos en mi consultorio Odonto Advance, el cual se preparó con mucho entusiasmo, amor y cariño, y pudimos realizar un adiestramiento para 10 especialistas de la Sociedad Panameña de Endodoncia. Entonces hay un recorrido, porque el entrenamiento en el microscopio es fundamental previo a su adquisición, durante su uso, no importa la experiencia que tengas, porque siempre es posible mejorar y improve en nuestra práctica. Como les mencionó la doctora, actualmente y desde el año pasado soy el vicepresidente de la Academy of Microscope and Dentistry, que a grosso modo es una academia de microscopía que engloba a todas las disciplinas de odontología, y se encarga de exponer la utilización del microscopio en su máximo espectro. Cada año se hace un meeting anual. El año pasado fue en Hollywood, como pudieron ver, donde estuvimos dictando entrenamientos, donde Newton también estuvo presente. Y este año la consigna todavía está en pie, porque en Estados Unidos pues llevan otros tiempos, y se cree que se va a poder lograr, porque este meeting anual va a ser del 22 al 24 de octubre en la hermosa ciudad de Chicago. Voy a presentarles una pequeña introducción de lo que va a ser el hotel donde vamos a hacer el congreso, y pues de la hermosa ciudad de Chicago. Bien, esto es una pequeña presentación de lo que va a ser el meeting anual de la Academia de Microscopía Dental de los Estados Unidos, que es la top del mundo. Es una que a mí me cambió en lo personal la vida, fue la que me enseñó de verdad a explotar todo el potencial del microscopio y a entender cómo funciona, cómo sacarle el jugo al microscopio.
porque hay mentes muy bondadosas dentro de esa academia, catedráticos de muy alto nivel, pero sobre todo con una humildad y con ganas de que tú aprendas. Y no solo aprendí de salir del mundo de la endodoncia, conductos, para irme a algo un poco más allá, aprendí a documentar mejor, aprendí sobre el tema de la ergonomía y lo profundicé gracias a las fuentes que fui incorporando en mi vida, a las personas importantes que fui incorporando en mi vida en esta academia. Así que a todo, actualmente también estoy trabajando muy fuerte desde el año pasado en generar que los precios sean diferentes para mi gente de Latinoamérica. Estoy tratando ya hicimos algo en la Universidad Católica de La Plata en Argentina, con el MED vino también otro colega de otro compañero de la academia, porque queremos que la academia también se empape en Latinoamérica y queremos latinoamericanos en la academia, porque el talento acá abunda. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí llegamos entonces a lo que es mi libro, saliendo de la M, vamos a lo que es el libro. El libro, pues, como les mencioné, salió recientemente en este año. La pandemia ha detenido un poquito el crecimiento de esto. Antes de que todo se cerrara, pues ya pudimos colocar algunos en España, en México y en algunos otros países de Latinoamérica. Y la presentación física, perdón, del libro, aquí lo tienen. Este es Ergonomía aplicada a la práctica dental. Muchos de los conceptos que vamos a ir viendo hoy son sacados, pues están dentro del contenido de este libro. Es un libro amigable, es un libro que no es extremadamente grueso, es muy puntual, simple, entendible y abarca realmente todo lo que necesitamos saber para poder ejercer nuestra odontología de manera eficiente y sin dolor, con microscopio o sin microscopio, porque si entendemos los fundamentos tenemos la mitad del pleito ganada. Pero como vamos a ver entre los 4 fundamentos, el microscopio es una herramienta imprescindible para poder generar esa práctica libre de estrés, fluida y productiva. Como podemos ver acá, el propósito de este libro inició cuando empecé a hablar con colegas que sufrían de dolores, o inclusive microscopistas, odontólogos, endodoncistas que trabajan con el microscopio, que seguían padeciendo los mismos vicios. Y la verdad es que el propósito de este libro es que pueda estar en muchas universidades del mundo. Acabo de terminar la traducción para el idioma inglés, para que sea un libro global. Ahorita mismo está solamente en el español, pero yo quiero que este libro, es mi sueño, de que esté en todas las universidades, o la mayoría de las universidades del mundo, porque quiero que los colegas trabajen de manera eficiente y sin dolor. Ese es mi propósito, que esa semilla se siembre desde las bases, que es donde empiezan los verdaderos problemas. Entonces, si yo puedo lograr eso, yo seré un hombre extremadamente feliz. Ok, entonces, bueno, aquí cualquier consulta me lo pueden enviar el mail, al final se lo voy a dar. Y bueno, vamos entonces a ir a arrancar ya con el contenido grueso del libro, de la presentación. Entonces, ¿cuáles son los 4 pilares de ergonomía dental? Ok, estas son las fundaciones de nuestra práctica. Ok, el microscopio óptico, la silla ergonómica del operador, trabajo a 4 manos con un asistente y el conocimiento de la biomecánica corporal. Si falla uno de los pilares, no vamos a ejercer una práctica totalmente ergonómica. ¿Ok? Entonces son interdependientes todas estas fundaciones y de una manera simple. Y me gustó mucho una frase que escuché del doctor Berdichevsky hace poco, de una manera sistemática. Tenemos que ser muy sistemáticos y al final eso sistemático se va a volver inconsciente. ¿Ok? Vamos a ejercerlo de forma inconsciente todos los conocimientos aplicados. Tenemos que guiarnos y que tratarnos como odontólogos como se tratan los atletas. ¿Por qué? Porque los atletas de élite manejan de una determinada manera, tienen un patrón, ¿verdad? ¿Cuál es ese patrón? Usan los mejores equipamientos, ¿es verdad? Usan las mejores técnicas de rendimiento. ¿Por qué? Tienen que tener conocimientos. Tienen un equipo que les dan información para que puedan rendir mejor con el equipamiento adecuado. Y también mantiene sus cuerpos en la mejor condición física. Nosotros también tenemos que mantener nuestro cuerpo en la mejor condición física. Nuestro trabajo, además de trabajo mental,
es un trabajo totalmente físico. Usamos nuestro cuerpo para poder producir resultados, digamos. Entonces tenemos que cuidarnos nosotros mismos para practicar una odontología libre de estrés a través de conceptos y de práctica ergonómica, ¿ok? Porque lo que queremos es salud y productividad. No hay nada más incómodo que trabajar con dolor. Con dolor no podemos trabajar. Y eso tenemos siempre que tenerlo en cuenta a la hora de realizar un trabajo, cualquiera que sea, en este caso, odontología. Tenemos que tomar en cuenta los factores de riesgo ergonómico. Entonces tenemos que tratar de alinear en la misma página la tarea que estamos ejecutando, en este caso, endodoncia, adaptarla siempre al trabajador, pero desde luego cuidando todo lo que está en nuestro entorno. A esto yo le llamo un sistema, en donde el actor principal del sistema somos nosotros, los dentistas. El paciente entra y sale. Nosotros estamos ahí horas y horas y horas y queremos tener carreras prolongadas. ¿Okay? Entonces tenemos que cuidar, observar cómo hacer bien nuestra tarea, cuidándonos a nosotros mismos y creando un ambiente correlacionado a la tarea y al trabajador. Eso tiene que estar totalmente integrado. Entonces, para controlar estas amenazas, estos riesgos que vamos a ir observando más adelante, podemos aplicar controles que en una pirámide como la que vemos acá son más eficientes cuando aplicamos controles de ingeniería. ¿Qué es el control de ingeniería? Modificación de alturas, modificación de los métodos de trabajo, modificación de la silla ergonómica, incorporación de una silla ergonómica, incorporación de un microscopio. Todos estos son controles de ingeniería. Son más costosos, pero son más eficientes. Y también tenemos que controlar una parte administrativa de nuestras prácticas de trabajo. Y en odontología es muy, muy importante el control de los tiempos, y más que todo en la práctica privada, controlar los tiempos de trabajo y los tiempos de descanso. Y ya veremos por qué. ¿Ok? Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta. No es solo la materia física con la que trabajamos, sino el control de la agenda, el control de los pacientes, ¿ok? El control de los tiempos de descanso, que eso es meramente administrativo. Todo eso también tiene que estar integrado. Entonces, lo que queremos evitar son lesiones. ¿Ok? Entonces, el riesgo de lesión, el 80% de esas lesiones son por malos hábitos de trabajo. El diseño de trabajo ocupa un 20% de ese riesgo global. Por ende, el conocimiento de la biomecánica corporal, del trabajo sentado, forma parte de ese 80% de la situación ergonómica, del control ergonómica. Y tenemos que ser extremadamente disciplinados y conscientes. Al principio es mentalmente, mientras vamos trabajando, endereza esto, endereza lo otro, acerca esto, indicaciones a nuestra asistente. Entonces requiere de disciplina. Les dejo un pequeño video de uno de mis. Yo soy muy, si ven atrás mío, tengo un montón de banderines. Todas estas son canchas que yo he ido a todos los países donde voy. Siempre voy a una cancha, me compro la bandera y me tomo en la cancha y me la traigo acá y la pego aquí en mi estudio. Y Gabriel Batistuta es uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos, así que les dejo un pequeño video de él. Eran las 5 de la mañana, llovía y hacía frío. Yo tenía unos 16 años. Me levanté, puse la pava sobre el fuego, dejé mate, hierba y bombillo a un costado y agarré el cepillo, el betún y la gamuza, y como todos los días dejé todo preparado para que mi padre se levantara, se tomara unos buenos mates con espuma, se calzara los zapatos bien lustrados y se vaya a trabajar. Hay 3 cosas que me han acompañado durante toda mi carrera. Tener un objetivo claro, la humildad y la disciplina. Yo jugaba en la Fiorentina, vino la Roma a comprar. En la Fiorentina yo era poco menos que un rey.
Entonces la Roma, lógicamente, dicen, este está cómodo ahí, lo tenemos que entusiasmar, lo tenemos que incentivar. Así que me prometieron todo lo que se puedan imaginar. Me prometieron desde la cinta de capitán a la camiseta número 9, pero me prometieron sobre todo pelear por el campeonato, que era una cosa que yo estaba buscando. Y ahí otra vez la humildad me jugó una buena pasada y me dijo, no vale la pena entrar a ese vestuario, a ese grupo de jugadores con la cinta de capitán, atropellando. Es mejor entrar como uno más. Eso es lo que yo llamo disciplina. La disciplina mental, la disciplina que nunca me permitió abandonar, que siempre me permitió mantener el ego en el lugar que correspondía. La disciplina mental para seguir el objetivo que tenía allá arriba, la única cosa que me interesaba. La disciplina física para entrenarme a pesar del dolor del tobillo. La misma disciplina que aplicaba todos los días para levantarme, preparar el mate y lustrar los zapatos. Gracias. Y eso es lo que nos va a llevar a ejercer y ejecutar una práctica mental, una práctica profesional libre de estrés. Ser disciplinados y ser sistemáticos en la manera en cómo hacemos nuestro trabajo y los elementos con los cuales nos relacionamos. Entonces, uno de los pilares es la biomecánica, conocer cómo funciona nuestro cuerpo, cómo se mueve nuestro cuerpo, qué está bien, qué está mal. Y para eso tenemos que ver los hechos, que 2 de 3 trabajadores de la salud dental experimentan el dolor musculoesquelético. Y este dolor va a aparecer generalmente en la escuela de odontología. 62% de los dentistas de la práctica privada sienten que han recibido un inadecuado entrenamiento en la escuela, según Karkowski. La práctica de ergonomía debe ser incorporada a los estadios iniciales de aprendizaje. Yo creo que aquí está la clave para que esos porcentajes altos de doctores retirados, como lo vamos a ver, y de doctores que trabajan y que conviven con el dolor, no pasen en generaciones futuras. Hay que irnos hacia las bases. Tenemos que entrar a los estadios iniciales del aprendizaje con todas estas enseñanzas y conceptos que a grosso modo vamos a ver hoy, y debe ser obligatorio. Al principio yo pensaba que era solo en Latinoamérica, pero conforme fuimos haciendo entrenamientos con la AMET de los Estados Unidos en distintas universidades, UPenn, LSU, Louisiana State University, Nova en Florida, West Virginia, fuimos viendo en las distintas áreas de preclínica todos estos vicios desde que empiezan en la preclínica. Y no es sorpresa de que 62% de los dentistas, al hacer estas encuestas, sientan que reciban un entrenamiento inadecuado en la escuela. Hace casi 4 meses hicimos una encuesta a los miembros de la AMET y los resultados de esta misma pregunta, si sentían que habían recibido un inadecuado entrenamiento de ergonomía en la escuela dental, se acercó muchísimo a este 62%. Entonces es una realidad. Yo en lo personal no lo recibí. El dolor de espalda, el dolor en el cuello, el dolor en el hombro y el dolor en el brazo se encuentra presente en el 81% de los odontólogos, según este estudio de James Branson. Y evidentemente creo que cada uno de nosotros, si somos conscientes y nos quedamos pensando, o en la actualidad, hemos tenido alguno de estos dolores en algunos de estos lugares, ¿no? En la espalda, en el cuello, en el hombro, en el brazo. Es algo con que convive el odontólogo. Los odontólogos, creo que 10 te van a decir que lo padecen. Entonces, en Estados Unidos, que manejan otros parámetros, otras normas, otras realidades, 30% de los dentistas aproximadamente que se retiran tempranamente lo hacen debido a desórdenes musculoesqueléticos. En Estados Unidos, el 33% de las quejas a los seguros
por parte de trabajadores de cualquier clase, trabajo que sea, el 33% son por dolores musculoesqueléticos. O sea que el dolor musculoesquelético es algo con que convive el trabajador y el odontólogo no es la excepción. Es más, creo que somos de los más expuestos a dolores musculoesqueléticos por la forma en que trabajamos. Y los 14% en este mismo estudio que estamos viendo acá, de los dentistas que se retiran temprano, lo hacen a los 45 años aproximadamente. Esto es en los Estados Unidos, donde hay un sistema seguro que si te retiras, pues tienes alguna compensación que te va a permitir retirarte e irte a tu casa. Por lo menos en Panamá, si te retiras a los 45 años, tienes que ver qué haces y cómo vas a vivir el resto de tu vida. Así que por ende, muchos trabajan con hernias y con dolores insoportables durante muchos años. Básicamente, los problemas posturales y ergonómicos en odontología se deben a dos situaciones interconectadas, que son las limitaciones en la capacidad visual, de información visual, y la capacidad resolutiva del ojo humano tiene límites. Y también se deben a las distancias de trabajo del ojo del operador a la boca del paciente. Estas dos situaciones interconectadas van a hacer que desordenemos toda nuestra postura y la llevemos a situaciones alejadas de posturas neutrales y equilibradas. Este es un lindo cuadro de Glenn Van As, que es el cofundador de la AMED, que los invito a que lo bajen porque está muy interesante. De acuerdo a su investigación, podemos ver en una comparativa en la información visual del ojo al desnudo y comparadas con lupas a 2x, cómo vamos ganando información a medida que vamos aumentando los valores de magnificación con el microscopio. Por ejemplo, con el microscopio al máximo aumento de 20x, que él utiliza un microscopio global, ves 400 veces más que el ojo al desnudo. Si lo pones a 10x, ves 100 veces más. Si lo comparas el microscopio a 10x con las lupas, ves 25 veces más o 100 veces más. Entonces, la información visual es muy importante y es la que nos lleva a querer acercarnos a una cavidad oral, a un diente, a un conducto, aún más chiquito y con más sombras y más oscuro. Entonces, esto deja mucho que pensar en cuanto a la verdadera necesidad de microscopio, pero no solo para el odontista. La información que perdemos sin el microscopio es abismal, sobredimensionada. Igual con la resolución, que es la capacidad del ojo humano de detectar dos puntos separados como dos puntos separados y no mezclados. ¿Ok? Eso tiene que ver más con la capacidad de definición que tiene el ojo. Igual, cuando utilizamos magnificación a mediano y alto poder, vamos a empezar a ver las cosas más claras como son. Ese es el poder que nos dota el microscopio. Y esto es el problema. Cuando hacemos una comparativa, al medir la distancia del ojo del operador a la boca del paciente. Si trabajamos sin microscopio, ya sabemos que tenemos menos capacidad de información visual y resolutiva. ¿Y qué tiende a ser uno? A ver, si queremos ver más, tenemos que inclinarnos hacia la boca del paciente. Al yo medir mi distancia del ojo a la boca, yo me estaba acercando a 30 centímetros de la boca del paciente. También de la zona de alta contaminación, ¿no? Y con el microscopio estuve alejado 54 centímetros. Y miren cómo la cabeza pasó de estar así, en diagonal, a casi alineada con la espina o alineada con la espina vertebral. Entonces, son consideraciones biomecánicas importantes. Esta es la realidad de muchos odontólogos, pero es la realidad que les toca, que nos toca. Y si no nos enseñan que hay herramientas disponibles que nos pueden ayudar a nuestras vidas, nuestra salud, que es lo más importante y más preciado que tenemos, entonces vamos a estar condenados a padecer de problemas en las cervicales y en lo que son las lumbares. Entonces tenemos un caldo de cultivo de factores de riesgo presentes en odontología que nos exponen inminentemente a padecer riesgos de desórdenes musculoesqueléticos o por trauma acumulativo, como es la postura estática prolongada.
Es nuestra realidad. Nosotros trabajamos de una manera prolongada y estática, y si a eso le añade que la postura estática prolongada es inadecuada, alejada de lo neutral, con doblamientos, hiperextensiones, hiperflexiones, torsiones, tampoco tenemos adecuada luz. La luz del sillón dental es muy pobre. Si no sabemos cómo posicionarnos, si realizamos movimientos repetitivos y malos, si tenemos los músculos posturales débiles, si no sabemos programar nuestra agenda, vamos a padecer de estrés mental, que es otro tipo de fatiga, que no es solo la física. Si ejecutamos posturas incómodas, como hablamos, y si tras eso utilizamos un pobre equipamiento, y tras eso tenemos una desorganización administrativa, tenemos un cardio deportivo hermoso para padecer de lesiones musculoesqueléticos, no importa la edad que tengas. Entonces, primordialmente, el factor primario que señalé en la diapositiva anterior es la postura estática prolongada. ¿Qué es lo que produce este trabajo estático? Hace que los pulmones trabajen. Si trabajan menos, va a haber menos oxígeno. Igual que el corazón. Trabajan menos los oxígenos, trabajan menos el corazón. Entonces, va a también, porque el músculo necesita contracción y relajación, para poder estar en su hábitat natural fisiológicamente. Entonces va a haber un exceso de presión dentro del músculo, va a haber menos oxígenos y también vamos a sacar menos desechos de allí. Y todo esto es fisiológicamente muy malo para el cuerpo, y lo que vamos a crear es una fatiga. Entonces la postura estática prolongada va a producir una cascada de eventos. Va a haber contracción muscular, compresión vascular, disminución del flujo sanguíneo, disminuye el suplemento de oxígeno y nutrientes hacia los músculos. Va a haber una inflamación de ese músculo, se va a contraer el músculo, o sea, se va a generar un espasmo muscular, y ya llegamos al punto del dolor, ¿ok? Si no buscamos la raíz del problema, ¿qué es lo que está haciendo mal? Esto va a ser un círculo vicioso que va a ir de la contracción muscular al dolor permanentemente. El masaje te lo quita un rato, pero si vuelves a los malos vicios, este círculo vicioso va a permanecer y permanecer y permanecer. La sangre es vida, y el flujo de sangre se disminuye en un 60% con estas contracciones estáticas. Y es por eso que hay métodos para poder romper con ese estaticismo y llevarlo a un dinamismo, que es lo sano, ¿no? El cuerpo está diseñado para el movimiento, ¿eh? Entonces existen los ergo breaks, que son breaks, son recreos, son recesos programados durante tu día de trabajo. ¿Para qué? Para que te muevas, ya sea para que camines o para que estires, ¿eh? O para que simplemente descanses, para que compenses, ¿eh? Y evitar las fatigas. Entonces, los factores de riesgo primarios para desórdenes musculoesqueléticos en cualquier tipo de profesión, pero estamos en odontología, son la postura, la repetición, el estrés de contacto, la fuerza y la vibración. En este caso, lo que es la postura y la repetición, si la sometes a algunos modificadores como duración, frecuencia e intensidad, ahí estamos más cerquita de generar un desorden musculoesquelético o trauma acumulativo, ¿verdad? En distintas zonas del cuerpo, que más adelante vamos a mencionar cuáles son las más susceptibles dentro de nuestra profesión. El doctor que me colabora en el consultorio, tiene el microscopio aquí a su mano derecha, y él, bueno, no está entrenado para hacer periodoncia, pues, de esta manera, y él tiene, creo que 28 años, y él ya está padeciendo problemas en las cervicales bastante serios. A veces para de trabajar y, bueno, está empezando su carrera, y es producto a estas posturas estáticas por mucho tiempo, de manera repetitiva, con una alta duración de 1 hora, 1 hora y media, dependiendo del procedimiento que esté haciendo, a una altísima frecuencia y a una altísima intensidad. Entonces, está condenado a eso si no corrige, y si no se entera, y si no conoce cuáles son las formas que en las cuales tienes que trabajar para que dejes de padecerlo, ¿no? Entonces, eso es buscar the root cause, buscar la causa raíz para poder entonces solucionarlo, ¿tá? Entonces, la biomecánica
este es un cuadro importante que es el mismo cuadro que tenemos aquí en el libro, en la portada principal, porque es la base de todo. Entender cómo debemos trabajar. Los análisis ergonómicos siempre, en la mayoría de las veces, y más que todo en odontología, en posturas sedentes o sentados, se hacen de manera lateral, en el cual esta es la postura que debemos estar buscando, la postura equilibrada, en el cual las vértebras, los discos van a estar en la posición que tienen que estar, tanto las cervicales y las lumbares, y los movimientos van a estar dentro del marco de lo neutral. La postura neutral de la cabeza, a grosso modo, es que la oreja y los hombros estén alineados sobre las caderas. Si hablamos de angulaciones, en la línea del horizonte visual debe estar de 0 a 20 grados, ¿ok? Los antebrazos, en la línea de los brazos, ¿verdad? El antebrazo debe salir desde el hombro aproximadamente de 0 a 25 grados hacia adelante, y lo que es el brazo debe estar de 0 a 10 grados, ¿ok? En la línea del piso, digamos, ¿no? De 0 a 10 grados levemente levantado hacia arriba, ¿ok? Después vamos a ver por qué. Y lo que es la pelvis, el ángulo de la pelvis con las rodillas, más o menos esta angulación tiene que estar entre 110 y 125 grados. Esto solamente lo vamos a obtener con brazos. Esta es otra herramienta fundamental que vamos a ver, debido a que la silla ergonómica es uno de los fundamentos de las fundaciones de lo que es la ergonomía, y la importancia del microscopio para que podamos tener esta posición de la cabeza correcta. Entonces, este es un cuadro muy importante, es un parámetro muy importante que debemos siempre tener en cuenta, porque es la postura que debemos de buscar siempre que trabajamos. Perdón. Bien, pasamos a la siguiente. Entonces, para entender la biomecánica, tenemos que entender que trabajamos sentados, ¿ok? Odontología se ejecuta sentado. El ser humano no está diseñado para estar sentado. Ahí estamos rompiendo una ley de la naturaleza. Pero bueno, es la realidad que nos toca vivir, y debemos ser entonces conscientes de, uno, ser conscientes de cómo funciona nuestro cuerpo sentado, y dos, adquirir la tecnología que necesitamos para mejorar esa postura sentado. Entonces, para poder entenderlo, debemos entender que, visto de lado también, la espina dorsal tiene 4 curvaturas. Si lo vemos de lado, hay 2 concavidades, la cervical y la lumbar, que se le llaman lordosis. Convexidades se llaman quifosis, que existe la torácica, que son prácticamente inmóviles, al igual que la sacrocoxis, son inmóviles. Las móviles son la cervical y la lumbar, que son generalmente los puntos de fulcro hacia el cual, con el cual se mueven todas estas vértebras, digamos, ¿no? Pero para entender la biomecánica, la fundación de la postura sentado está aquí en la pelvis. Estas 4 curvaturas son interdependientes entre sí. Si mueves una, se mueve la otra, ¿ok? Es decir, que si tú rotas la pelvis hacia adelante, tú vas a mantener esta curva. Y si la rotas la pelvis hacia atrás, tú vas a formar una C. Al formar una C, los discos simplemente empiezan a comprimirse uno con el otro. Y eso es lo que no debemos buscar. Y para lograr eso necesitamos de un buen asiento que nos permita mantener esa pelvis en esa posición, y sobre todo respetar esa angulación que les mencioné de 110 y 125 en la angulación de lo que es la pelvis. La pelvis tiene que abrirse, no cerrarse. Cuando nosotros nos inclinamos hacia la boca del paciente, ¿qué estamos haciendo? Estamos cerrando la pelvis está rotando hacia atrás, y los discos empiezan a compresionar, y en determinado momento van a herniar. Y es lo mismo que ocurre con el cuello. Si llevamos la cabeza más de 20 grados hacia abajo, ¿qué es lo que pasa? Se hace una C en las cervicales. Y esta C en las cervicales no es nada más y nada menos compresión de los discos, que pueden llevar a un desgaste y a problemas también neurológicos, ¿verdad? Que te provoca que se te duerma un brazo, se te duerma el pie. Y eso es por eso, porque hay compresión nerviosa debido a la compresión de los discos, que son las estructuras de soporte
la columna vertebral. Son los mecanismos de absorción que tenemos y se desgastan con todas estas malas posturas. Entonces, entender que hay dos puntos críticos, el punto cervical y el punto lumbar. Las lumbares más peligrosas, porque desde ahí es donde se hace la inclinación, son la L4 y la L3 principalmente. Y en las cervicales, la C6 y la C7, que es de donde están los puntos de pivote. No es coincidencia. Los puntos de fulcro son los que reciben todas esas cargas, y al igual los músculos circundantes para poder hacer funciones que no les corresponden. Entonces, esos son factores palanca, ¿ok? Y agreguémosles lo siguiente a esto. El peso de la cabeza es el 8% del peso total corporal. Aproximadamente la cabeza masculina es de 14 libras y femenina de libras. Y si a eso le sumas las fuerzas invisibles de la gravedad, nosotros vamos a ejercer, cuando hacemos malas posturas, por ejemplo, la cabeza más de 20 grados hacia abajo para realizar procedimientos por muchas horas, la cabeza tiene un peso, 14 libras, pongámosle, y si a eso la fuerza de gravedad que la empuja hacia abajo, los músculos empiezan a ejercer una fuerza para poder soportar esa cabeza. Y ahí es donde viene la fatiga. Entonces la microscopía dental nos pone en la mejor posición para poder evitar estas inclinaciones nocivas para nuestros músculos y para nuestros discos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los binoculares van a funcionar como un tope que nos va a permitir enderezar la cabeza y poder mantener la línea de visión entre 0 a 20 grados. ¿Ok? Y nos va a permitir alejarnos de la boca del paciente. ¿Por qué? Porque el microscopio tiene un objetivo con una distancia focal que puede variar entre los 200 y 300 milímetros, ¿no? Entonces, buscamos una herramienta que nos resuelva todo, y ese es el microscopio. Si trabajamos sin microscopio, la línea de visión va a ser guiada por la boca y, lastimosamente, como sabemos y como vimos al inicio, el ojo tiene sus límites. Entonces, inevitablemente vamos a tener que bajar la cabeza desde la espalda y desde las cervicales para poder obtener esa información visual que tanto necesitamos, ¿no? Casualmente, menciono al doctor Carlos Adorno de Paraguay, que muy amablemente accedió a apoyarme porque él tiene mucha experiencia como investigador. Yo soy miembro de la International Society for Occupational Ergonomics and Safety de los Estados Unidos, y cada año ellos tienen una revista muy importante en los Estados Unidos. Esto es de ergonomía ocupacional, y bueno, presenté esta propuesta para investigación, que ya la terminamos y se las presento acá. Esto es una novedad total, es un pequeño estudio, un estudio piloto. Utilizamos dos herramientas de evaluación ergonómica, the RULA, Rapid Upper Limb Assessment, y Rogers Muscle Fatigue Analysis, en dentistas, haciendo una comparativa utilizando el microscopio con lupas y sin magnificación. Con estas dos herramientas, una nos permitió evaluar posturas, y la otra la fatiga muscular. Y los resultados sugieren que el riesgo postural al utilizar el microscopio es bajo en comparativa o sea, en el análisis con los otros puntajes que nos dio esa herramienta, pero también el Rogers Muscle Fatigue Analysis, ese análisis de Rogers que analiza la fatiga muscular, pone a la odontología, no importa con qué usemos, en un alto relieve o en una posición de muy alta prioridad de cambio debido a las posturas estáticas prolongadas. Es decir, necesitamos la ayuda de alguna herramienta, que obviamente es un estudio piloto, que necesitamos hacerlo a más grande escala para comprobar esa hipótesis, ¿verdad? Y los resultados están muy interesantes, y cuando tengamos listo ya el paper definitivo que sale en septiembre, pues
sin duda alguna, con mucho gusto lo vamos a compartir con ustedes, ¿no? Entonces, básicamente es esto lo que hemos estado observando, ¿no? Hay tres tipos fundamentales de odontología. La odontología sin magnificación, sin ningún tipo de magnificación, al ojo desnudo. Yo le dije a mi asistente que me tomara una foto cuando yo tuviera en foco lo que quería ver. Y la inclinación de mi cabeza me llevó a acercarme a la boca del paciente. Lo mismo que con las lupas. Estas son lupas de 2.5x y aquí vemos la distancia que hay entre la oreja y el hombro. Recuerden que viéndolo de lado, la oreja tiene que estar aproximadamente alineada con el hombro. Esa es la postura más neutral de la cabeza. Entonces, básicamente en la cabeza vemos esa discrepancia posicional, ¿no? Que con el microscopio, obviamente, solventamos de una gran manera si somos conscientes de la parte biomecánica. Porque, como vamos a ver más adelante, no es tan así si no tenemos estos conceptos muy claros. Que ya que vimos la parte biomecánica, vamos a analizar otras de las fundaciones de la ergonomía dental, que es la silla más importante que hay en el consultorio. No es la del paciente. La silla más importante es la silla ergonómica del operador. ¿Por qué? Le explicaba en una conversación a un colega hace poquito que nosotros pasamos más tiempo en esta silla, ese es en el colchón de nuestra cama. Podemos pasar 8 horas, 9 horas en la silla odontológica. En la cama a veces 6, 5. Gente que duerme 5, 6 horas, qué sé yo. Pasamos más tiempo ahí que en nuestro auto. ¿Por qué no invertir en una buena silla ergonómica? Una silla que guarde con todas las propiedades que nos hagan a nosotros trabajar con la postura neutral que nosotros vimos. ¿Ok? Esta es una silla que se llama Back Quality Ergonomics. Esta silla es de origen holandés. Yo tengo 3 sillas de esta marca, no tengo ningún tipo de alianza comercial con ellos. Hablo de ellas porque es la que uso y porque realmente me parece súper bien diseñada, súper inteligentemente diseñada. Estuve en la fábrica en un viaje que hice a Holanda, la fábrica está en La Haya y la verdad es que los materiales y todo es una silla impecable. Sé que en Chile también hay otra silla que me parece también muy funcional y también lo tienen varios colegas en Argentina. El doctor Santiago Di Natale tiene una, creo que el doctor García Puente tiene, y también tiene la doctora María Laura Jiménez. Tienen esta silla y me han dado muy buenas referencias. También tiene algunas de las cualidades que debemos buscar en una silla ergonómica, especialmente los apoyabrazos con orientación telescópica, que me parecen muy interesantes. Entonces, a grosso modo, vamos a desmenuzar un poquito cada ítem de esta silla. Si se fijan, vamos a la que estoy habituado a utilizar. Otra cosa que quiero dejar claro es que la mejor silla ergonómica, esta, me puede funcionar a mí, pero tal vez al otro no. Porque todos tenemos dimensiones corporales distintas, dimensiones antropométricas distintas. ¿Ok? Este es una silla con una forma triangular que va a permitirme que en ese triángulo mis piernas, mis muslos puedan caer. Si ustedes se fijan, la inclinación de aproximadamente 8 a 10 grados hacia abajo va a permitir que la pelvis se levante y las rodillas queden debajo de la pelvis. Automáticamente al sentarte, con esa inclinación del asiento, vas a obtener la posición, la angulación de la pelvis entre 110 grados. Y automáticamente en esta silla que te estoy mostrando, vas a obtener por un mecanismo en tijera que al apoyar los glúteos sobre el asiento, este respaldar inmediatamente va a ir hacia la concavidad de las lumbares, que es donde se necesita el apoyo. Obviamente tiene para regular la posición vertical de este respaldar, que si se fijan tiene una forma convexa. ¿Por qué convexa? Porque es la forma que se va a ajustar a esa concavidad lumbar, y va a ejercer una presión ligera sobre esas lumbares para mantenerlas en su sitio, apoyadas. Los apoyabrazos, que como vemos en estas ambas sillas, son de orientación telescópica. Son sillas que se pueden mover lateralmente, son apoyabrazos que se pueden mover tanto en el sentido antero-posterior como en el sentido lateral. Por ende, siempre que estés trabajando
tú puedes ejercer movimientos siempre con un apoyo en tus brazos. Los brazos pesan también, y si trabajas sin esto durante mucho tiempo, los brazos se cansan, se fatigan. ¿Ok? Entonces, una consideración muy importante al elegir la silla, además de que tenga un buen apoyo de brazos, un asiento que te permita una ligera inclinación, un respaldar que te dé el soporte, no importa la forma, pero que te dé el soporte en las lumbares, es cuando que la elijas con el cilindro adecuado. Si eres una persona de estatura muy alta, tienes que pedirle al fabricante que te dé el cilindro más largo, ¿ok? Porque si no vas a quedar comprimido, muy sentado, y los discos van a aplanarse. Vas a trabajar en C, con las curvas espinales interrumpidas, y más bien, en vez de un beneficio, pues vamos a causar un problema, ¿verdad? Entonces, la estatura, la antropometría es un factor muy importante a la hora de seleccionar el equipamiento de cuando se hagan los muebles de la oficina, los escritorios. Todos estos factores son importantísimos. Siempre tenemos que considerar nuestra estatura a la hora de seleccionar todo el equipamiento de nuestro consultorio. ¿Okay? Así que siempre la silla más importante va a ser esta. Estas son las sillas que nos venden generalmente junto con el sillón del paciente, y no guardan para nada ningún tipo de consideración ergonómica, ¿no? Los sillones dentales te cuestan $5,000, $6,000, y te traen estas sillas que la verdad son pésimas. Si se fijan acá, esta silla versus la Dynamic que tengo yo en el consultorio, el sillón es totalmente plano, el respaldar es demasiado ancho, el asiento es demasiado profundo, el borde anterior de lo que es el asiento te hace presión sobre los muslos, y vas a estar sentado en L. Aquí estoy totalmente comprimido, la rodilla está en la misma orientación que la pelvis, ¿verdad? Aquí estamos abriendo ese ángulo de la pelvis, los discos van a estar separados como corresponden. Esta no tiene apoyabrazos, o sea que estoy jugando siempre con el peso de todos los brazos, si trabajo sin apoyabrazos, generando problemas a nivel de lo que es el hombro y el cuello. Entonces, son situaciones que nos van a llevar a las tres situaciones más comunes, si no utilizamos este tipo de sillas o un microscopio, a padecer de las tres situaciones más comunes en odontología, que es el pinchamiento del manguito rotador, que es por hacer movimientos de abducción y de extensión sobre la cabeza, ¿verdad? Esto, si no conocemos la biomecánica y no tenemos una silla como apoyabrazos, se va a padecer muchísimo si no respetamos algunas de las consideraciones de alcance horizontal que más adelante vamos a ver. También vamos a empezar a hacer esos patrones de movimientos terribles para el hombro, al igual que la mialgia del trapecio, que es este músculo grandote que está aquí atrás, a nivel que se inserta en el cuello y parte de los omóplatos. Ese es muy doloroso, también por movimientos malos, y los dolores clásicos de espalda y el síndrome de tensión de cuello. Entonces, todos estos tipos de lesiones son muy frecuentes en odontología, ya sea por malos movimientos o por falta de un equipamiento como el que estamos viendo, ¿no? Entonces, esta es una de las sillas que las puse al lado de la otra para que vean la gran diferencia entre una y otra, y la verdad que las industrias dentales deberían prestar mucho más atención al tipo de sillas para el operador que fabrican, porque de verdad dejan mucho que desear. Y esto fue una de las cuestiones que les mencioné en una de las tantas entrenamientos que fuimos a dar a distintas universidades de los Estados Unidos con la AMED. Entonces tuvimos la oportunidad de dictar un entrenamiento en Louisiana State University. Fuimos 2 veces a adiestrar a profesores y a estudiantes del posgrado de prótesis dental, y en una de esas escapaditas, cuando íbamos pasando por una de las áreas preclínicas, vimos cómo están trabajando los estudiantes de tercer año, y ahí entendemos por qué esos porcentajes tan altos de estudiantes de tercer año con dolor, ¿verdad? Eso es muy común. Vean estos encorvamientos. ¿Esto es natural? No, no es natural. Pero ¿qué opción tiene? Inclusive creo que tiene lupas. Él le habrá explicado cómo posicionar al paciente, el tipo de sillas,
concavidad de la silla nunca va a ser un soporte a la concavidad de las lumbares. Aquí el apoyo ya las tiene casi en la curvatura torácica, donde no lo necesita. La boca del paciente, torsión de cuello, o sea, aquí la torsión de cuello, rotación del tronco, las posiciones de las muñecas. Todas estas son cuestiones que debemos ya enseñarle a los alumnos antes que vayan a la preclínica, no después. Y esta me sorprendió aún más cuando fuimos en el meeting de la AMET del 2018. Se hizo dentro de Pennsylvania University, de UPenn, con Franz Sexer, que también es miembro de la AMET. Y aquí también pasamos por el área preclínica y estaba este estudiante realizando algún trabajo de esta manera: abducción de brazos, rotación de cuello, flexión de cuello con rotación, los pies, el tipo de silla, cómo sentarse, que es algo básico, es cómo posicionar al paciente. Entonces son cosas, deficiencias de entrenamiento y de enseñanza desde la base. Y estas universidades no te cuestan 2 centavos, como decimos aquí en Panamá. Son carísimas estas universidades. Entonces hay un vacío de enseñanza de esta herramienta, de esta disciplina de ergonomía, que debe ser llenada muy pronto, porque nosotros somos de alto riesgo. Dentro de esa misma meeting que se hizo en UPenn, después que pasamos el área preclínica, fuimos a donde estábamos dictando los entrenamientos de microscopía con la AMET, y Fito, un gran amigo y colega de Perú, que es miembro también de la AMET, hizo este entrenamiento. Y Fito, que ya está entrenado, que ya sabe de este tema, hizo también entrenamientos con nosotros, con el GEAC en la Argentina, y nosotros hacemos ese entrenamiento, mucho hincapié en la parte ergonómica, que aprendan a utilizar el microscopio desde la ergonomía, desde el cero. Y si ya tienes el vicio, tratamos de explicar por qué debe romper con ese vicio, buscando la raíz de esas malas posturas. Entonces, Fito tiene una postura totalmente neutral, se ve cómodo, a pesar de que la workstation, la estación de trabajo, o sea, no es movible, ¿verdad? Como un sillón dental que tú puedes subir y bajar el paciente. Y tampoco los microscopios de entrenamiento pues no tienen la compensación mecánica de los brazos y demás. Entonces, vemos el mismo trabajo, pero la realidad es diferente, inminentemente. Entonces, ahora vamos al tercer de la ergonomía, que es la microscopía. La microergonomía dental va a mejorar exponencialmente la distancia del trabajo, porque la mantiene fija a través del objetivo, y la capacidad visual de los humanos en un solo acto clínico. La capacidad visual, ¿por qué? Porque nos permite tener 5 pasos de magnificación, ver desde 4 por a 10 por a 6 por a 16, 24 por. O sea, vemos un rango, espectro de magnificación increíble que mejora nuestra capacidad, siempre en la misma postura, porque la distancia está dada por los binoculares y principalmente por el objetivo, que te da esa distancia ya de 25 centímetros o de 30 centímetros o de 20 centímetros, dependiendo de la estatura que tú tengas. Que cuando selecciones el microscopio también tienes que considerar tu estatura para seleccionar el tipo de distancia focal del objetivo. Es importante eso a la hora de selección. ¿Okay? Entonces, pero como vimos, el microscopio no te va a garantizar la ergonomía sin conceptos. O sea, si falta esa parte, ese pilar del conocimiento de biomecánica, vamos a cometer errores con la mejor herramienta de la odontología. Si no se enseñan eso y si no se practica esos conceptos, vamos a caer en errores con una herramienta maravillosa. En mi opinión, la mejor de toda la odontología. Aquí les voy a poner un video, pequeño video, un poco jocoso, de algunos vicios que se cometen con el microscopio, más que todo cuando empezamos. Le robé la idea al doctor Santiago Di Natale, porque él dice que cuando él compró su primer microscopio, al principio, como él tuvo que aprender solo, cometía el vicio del taxista. Usted se da cuenta que a veces el taxista saca la cabeza así de la ventana, ¿no? Para ver. Entonces él hacía esa pequeña trampa, tenía los binoculares acá, pero él trabajaba por acá. Entonces, bueno, le dejo este video.
Así que muchos odontólogos trabajan así, fuera de los binoculares, como Ace Ventura manejando fuera de lo que es el automóvil, ¿no? Y estos son los vicios que vemos. Estas imágenes busqué microscopio dental, ¿no? Y me salían estas situaciones, ¿no? Entonces vemos flexiones de la cabeza, cómo se encorva toda la curva, tal vez porque no están sentados en una buena silla, o el paciente no está muy arriba, o el microscopio está muy abajo. Entonces son una cadena de errores que, si no sabes, puedes caer en ellos con una herramienta maravillosa que te da toda la función ergonómica o toda la herramienta para poder ejecutar una odontología totalmente ergonómica, respetando las posturas neutrales y la biomecánica. Aquí este doctor está trabajando con el cuello girado, las cervicales él está diciendo, por favor, libérame. Los brazos están pegados y la muñeca, este doblez en la muñeca, también está padeciéndolo. No está neutral, todo tiene que estar alineado. Cuando trabajamos, todo está alineado, la mano con el brazo, con el hombro. ¿Ok? La postura neutral de las muñecas es pulgar hacia arriba. ¿Ok? Y evitar las desviaciones en el plano medial, ¿verdad? Y el plano lateral de las muñecas. El alineamiento debe existir, eso es lo natural. Pero esto que está haciendo el doctor, si lo sostiene por mucho tiempo y si lo hace muy frecuentemente, va a padecer o una tendinitis o va a padecer del túnel carpal, que hay que a veces hacer cirugía. Entonces, si tienes esta herramienta, esta posición por ahí tal vez no es la adecuada. Con un microscopio entre las 11 y las 12 hay que trabajar, más hacia las 12 que hacia las 11. Entonces, esto es tal vez por falta de conocimiento con la herramienta adecuada. Se dice en la ergonomía ocupacional que los problemas de selecciones de equipamiento son dos: o que seleccionas la herramienta inadecuada o que usas mal la herramienta adecuada. Y este es uno de esos ejemplos. Entonces, como dice mi amigo Andrei Berdichevsky, hay que ser sistemáticos. Hay que hacer un systematic approach. Y hay que respetar una secuencia y hay que respetar los posicionamientos. En microergonomía dental todo es posicionamiento. ¿Cómo te vas a posicionar? Primero, te posicionas tú en una buena silla que ya la vas a tener preparada a tu edad, en base a la altura tuya del cilindro, la altura del respaldar que esté en las lumbares, la altura de los apoyabrazos que te permitan mantener tus brazos relajados a los lados, no arriba, no abajo. ¿Ok? La altura del apoyabrazos es poniendo tus brazos relajados hacia los lados, pegados al cuerpo, o de 0 a 20 grados alejados, pero relajados. Y ahí es donde va a estar tu apoyabrazos. Si lo pones muy arriba, puedes generar un pinzamiento del manguito rotador porque sube este nivel y va a haber alguna fatiga entonces en esa área muscular. Lo primero, te posicionas tú en la silla, luego posicionas al paciente y posicionas la boca donde la quieres, que ahora lo vamos a ver. Y luego de posicionar la boca, la posición de la boca es lo que va a determinar la posición del microscopio. Si tú posicionas primero el microscopio antes que posicionarte a ti, no vas a posicionarte bien. Si posicionas al paciente primero que el microscopio, primero que el operador, tampoco. Si posicionas el microscopio primero que el paciente, tampoco. Esta es la posición sistemática y simplificada que vas a hacer siempre y siempre te va a llevar y te va a acercar a la mejor posición. Entonces, no es posible, a grosso modo, obtener una postura neutral de sentado y sostenida si no utilizas el microscopio. Porque no podemos ver, vamos a inclinarnos hacia adelante y hacia abajo. Entonces, la posición de los codos, manos y la boca, codos, manos y boca, debe estar aproximadamente al mismo nivel. Eso es para cuando ubiquemos ya al paciente
debemos posicionar, ese es el parámetro que debemos seguir para saber que vamos entonces a mantener una armonía, una neutralidad en toda la posición de nuestro cuerpo, respetando la posición de la boca. Inclusive, si la boca está un poco más arriba, vamos a levantar nuestras manos y nuestros brazos, como mencionó la postura neutral del dibujo, de 0 a 10 grados hacia arriba. Y ahí vamos a tener toda la precisión en neutralidad. Y si utilizamos un apoyabrazos, que aquí yo estoy apoyándome desde el codo, te puedes apoyar desde el codo o te puedes apoyar desde la muñeca con un buen apoyabrazos, vas a tener siempre precisión y neutralidad y salud a la hora de ejecutar tu procedimiento. Entonces tenemos que ser, como les mencioné, ejercer conciencia postural, tener el esquema de la postura, flexiones y extensiones de la muñeca, desviaciones radiales y la desviación ulnar, ¿verdad? La desviación ulnar es a veces cuando colocamos la mano, la tiramos hacia afuera. Esto es muy crítico para la zona de la muñeca. Entonces, esto se debe evitar. Alinear el dedo pulgar hacia arriba, ¿verdad? Esta fórmula de alinear nuestra mano con el brazo es la mejor postura neutral más saludable para la muñeca. Y nuestro aliado principal cuando trabajamos en microscopía es el espejo. El espejo nos va inclusive a ayudar para obtener distancias focales cortas al moverlo correctamente en movimientos de traslación en rangos de 30 y 60 grados, en movimientos de traslación, inclusive moviéndolo, acercando hacia la pieza o alejando de la pieza. ¿Ok? Entonces, el punto de agarre es muy importante. Más que todo, cuando tomamos microfotografía, tratar de que tengamos un dedo pivote que nos ayude a obtener ese fulcro, esa estabilidad. Y generalmente con estos 3 dedos, pulgar, índice, este no es y medio, van a sostener el mango, y con el anular vamos a tener el punto de fulcro. ¿Ok? El agarre de espejo es muy importante en microscopía, es la herramienta que más utilizamos. Y para poder, ya sabemos cómo posicionarnos nosotros, ¿no? Ya tenemos una postura cómoda en la silla, vamos a posicionar al paciente siempre lo más horizontal posible. En el entrenamiento que dimos en Francia, es la certificación de ergonomía dental, ellos utilizan un sillón del paciente que es como una tabla de quirófano, pero son extremadamente caras, cuestan alrededor de los 40.000 euros. La ventaja que veo que tienen es que tienen un cilindro del sillón que te permite subirlo y bajarlo muchísimo, pero ese entrenamiento, esa certificación fue hecha para odontología sin microscopio. Entonces, al ellos no poder manejar la distancia focal, lo que hacían era subir al paciente a una altura que le quedaba súper cómoda. Entonces, la posición más recomendable del paciente siempre es en posición horizontal, y te va a dejar la boca en una posición de ventaja, en la cual a través de la comunicación verbal vamos a manejar la posición del paciente. Quiero hacer un paréntesis, esto es un error tremendamente frecuente que puede alterar toda la secuencia de posicionamiento y de ergonomía, y con simplemente decirle al paciente, ¿se puede por favor correr hacia el final del cabezal? Es una indicación simple pero eficiente. Este espacio que deja este espacio vacío entre la cabeza, final de la cabeza del paciente y final del cabezal, es un espacio muerto que nos va a obligar a tirar el microscopio hacia adelante y a tirarnos nosotros hacia adelante para poder llegar ¿a qué? A la boca. La boca va a ser fundamental en la posición del microscopio. Si la boca está acá, tenemos que llevar el microscopio hacia adelante, y si llevamos el microscopio hacia adelante, tenemos que nosotros inclinarnos hacia adelante. Si nos inclinamos hacia adelante desde la espalda, sacamos la espalda del respaldar del soporte lumbar, doblamos la curva, los discos se pegan, la cabeza, si modificamos esta curva de abajo, modificamos la de arriba, y ahí viene una cadena de sucesos que no deberían ser, simplemente diciéndole al paciente, por favor, corra hacia atrás. Y al estar el paciente en posición horizontal, simplemente nosotros, dependiendo de la pieza que vayamos a trabajar y dependiendo del cuadrante, podemos jugar con
simples indicaciones verbales. Si vamos a trabajar a la derecha, por favor, o lo puedes ayudar o le puedes indicar. Le puedes indicar, por favor, puedes girar su cabeza hacia la derecha, o simplemente colocando estas dos manos y empujando la cabeza hacia cualquiera de los dos lados, puedes hacer movimientos laterales. Si vas a trabajar piezas inferiores, anteriores, inferiores, que son posiciones las más difíciles, el paciente está en la posición más horizontal posible y le indicas que coloque el mentón hacia el pecho. Al hacer el movimiento del mentón hacia el pecho, el paciente te va a exponer las superficies, para endodoncia es muy útil, las superficies linguales. ¿Ok? Y para las molares superiores e inferiores, por favor, lleve el mentón hacia el techo. Levante el mentón. Al levantar el mentón, él te presenta todas las superficies oclusales, desde la 6 hasta la 8, tanto arriba como abajo. Entonces, son indicaciones importantísimas. Además, el respaldar del sillón del paciente, si no lo llevamos hacia abajo y lo inclinamos hacia arriba, va a haber interferencias visuales, no vamos a poder ver todas las piezas de la boca, y también va a elevar la boca del paciente. Si eleva la boca del paciente, se eleva el microscopio. Y si se eleva el microscopio, elevamos nuestros ojos para poder llegar a los binoculares. Si elevamos nuestros ojos para ver los binoculares, vamos a causar una hiperextensión del cuello. Entonces, si se dan cuenta, cómo errores de posicionamiento de la boca del paciente provocan errores de posicionamiento del microscopio. Y si posicionamos mal el microscopio, posicionamos mal nuestro cuerpo, que somos los actores principales. Tenemos que estar siempre cómodos nosotros. Y esas indicaciones verbales no cuestan nada. Entonces, la regla de oro es posicionar el microscopio de acuerdo a la boca del paciente. Y si mantenemos siempre un mismo parámetro de posicionamiento del paciente, jugando con la comunicación verbal que les mencioné, vamos a estar siempre cerca de la postura neutral. Entonces, existen los errores frecuentes al utilizar el microscopio, como es la flexión del cuello, que es el exceso de mirar hacia abajo, y es por no controlar la distancia hasta abajo. Si tú colocas los binoculares inclinables a más de 120 grados de angulación, es decir, aquí es 90, 120, si lo colocas más arriba de 120, tú vas a tener que buscar esos binoculares hacia abajo. ¿Ok? Si el paciente no lo elevas tanto, vas a tener que bajar el microscopio. Si bajas el microscopio, tienes que buscar los binoculares abajo. Al igual que el cuerpo del microscopio. La hiperextensión del cuello fue lo que le expliqué. Si el cuerpo del microscopio está colocado muy arriba y los binoculares están a 90 grados, tú vas a tener que estirar el cuello para poder llegar a esos binoculares. Y si el paciente, el sillón está colocado muy arriba, tenemos que colocar el microscopio muy arriba, y si colocamos el microscopio muy arriba, la cabeza va muy arriba, y eso genera una tensión terrible en el cuello. La torsión y la rotación del cuello y el tronco son por errores de posicionamiento. Como le expliqué, la mejor postura con el microscopio es a las 12 de la cabeza del paciente, o ligeramente entre 2:30 y 11, dependiendo también de cómo trabaja con tu asistente. Entonces, los errores de posicionamiento nos llevan a rotar mal. Si trabajamos a las 9 con el microscopio, pasa lo que pasó con la fotografía que le mostré del colega que estaba trabajando a las 9 y con abducción de brazo y con rotaciones de muñeca. Si estás a las 12, simplemente se va alineando todo. Y la abducción de brazos es cuando trabajamos sin asistente, que tendemos a hacer esto, a sacar los brazos, a alejar el brazo de la línea media. Si tenemos nuestro instrumental muy lejos, vamos a tener que estar buscándolo. Y si no utilizamos una silla ergonómica como apoyabrazo, es más frecuente que tiendas a sacar el brazo de posición. Entonces, esto es lo que llamamos flexión, extensión, hiperextensión, perdón. Aquí hay una rotación del cuerpo. Aquí estoy buscando los binoculares hacia un lado por estar mal posicionado. Y también la posición que les mencioné, por no decir al paciente que llegue hasta el final del cabezal. Entonces, busco al binocular porque la boca está muy alejada y hay una inclinación desde el tronco que es totalmente nociva para la espalda baja. Hay elementos del microscopio que nos van a garantizar o nos van aún
aportar mucho más ergonomía, como es el sistema que tiene el Newton, que es un sistema de microenfoque que te da un rango de recorrido en profundidad a través de esta perilla. Y es muy importante para documentar. Si tú quieres ver un conducto o buscar una lima, simplemente haces esto y no tienes que mover todo el cabezal. Sí, con un simple toque ya tú vas a recorrer una distancia pequeña dentro de tu conducto, dentro de la cavidad. Y el variofocus, que te va a permitir irte desde los 200 hasta los 350 milímetros en distancia focal. O sea que esto es súper versátil para mantenerte siempre en distancia de trabajo. No importa a dónde estés, puedes pasar un gran recorrido en profundidad. Son sumamente importantes. Y hay otros aditamentos que te van a permitir los movimientos pendulares, rotación del cuerpo del microscopio siempre manteniendo la posición de los binoculares en su posición. Esto es bueno para operatoria. Este es un binocular, el extensor del binocular también es muy, pero muy importante porque te permite, sin esta pieza que está acá, aquí en el medio entre los binoculares y el cuerpo del microscopio, se llama binocular extender o extensor de binoculares. Los binoculares vienen hacia nosotros con esta pieza, los acerca a la cabeza, evitando que tengamos que inclinar la cabeza hacia adelante si no está esta pieza, porque te aleja el microscopio de esa posición. Entonces hay aditamentos que se le solicita al fabricante o al vendedor y que nos facilitarían mucho más la vida, aún más, estando en el microscopio presente. Como dice el padre de la microscopía dental, Gary Carr, el uso ocasional o intermitente del microscopio en pacientes va a resultar en un uso ineficiente del tiempo del operador. Representa una interrupción en la fluidez del tratamiento en el paciente, lo cual puede afectar negativamente el resultado final del tratamiento. Hay que utilizar el microscopio desde un principio hasta el final. Hay algunos que lo utilizan hasta para anestesiar, algunos colegas. Yo a veces lo hago, a veces no, pero una vez ya empiezo desde el acceso hasta que retiro la goma dique, cuando termine el procedimiento, yo utilizo el microscopio. Debe ser utilizado desde el principio hasta el final. ¿Por qué? Porque queremos ser productivos, eficientes, flujo de trabajo. La interrupción genera fatiga y la fatiga va a incrementar los errores y a disminuir la productividad. Entonces, por eso es que vamos ya al último pilar de la ergonomía, que es el trabajo y el rol del asistente, la odontología a 4 manos, el trabajo en conjunto. Juntos avanzamos más rápido y llegamos más lejos. Entonces tenemos que cuidar dónde ubicamos los instrumentos, los materiales con los cuales trabajamos. Si los alejamos de nuestra zona, vamos a tener que inclinar los brazos más de lo que debemos. Entonces existen materiales de uso constante, frecuente y ocasional. Entonces todo lo que está alrededor de la cabeza tiene que estar ubicado entre 14 y 18 pulgadas desde el codo del operador o del asistente. Eso que tiene que estar muy cerquita, todo lo que está en esa zona activa. Por ejemplo, lo que utilizamos de manera frecuente ya puede estar un poquito más distante, desde el hombro hasta la punta de los dedos. Esa es la zona amarilla. Y la zona roja es instrumental o material de uso muy ocasional, que solamente lo va a usar el asistente. Nosotros no tenemos que llegar hasta ahí. Nuestros movimientos tienen que limitarse al movimiento de los dedos y de la muñeca, y de último, y muy raramente, desde el codo. Pero nuestro movimiento va a ser dedos y muñecas. Lo demás se lo dejamos a nuestro asistente. ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar enfocados en lo que estamos viendo a través del microscopio. Y con movimientos cortitos y con una fluidez de tratamiento, comunicación con nuestro asistente, tenemos que seguir avanzando. Lo que queremos es un trabajo fluido y con un alcance horizontal mínimo, entre esas 14 y 18 pulgadas desde el codo hasta la punta de nuestros dedos. Y el rol del asistente es fundamental. Esta es la posición más recomendada del asistente,
generalmente que la asistente tenga al frente de ella todo lo que, al frente y al alcance de sus manos, todo el instrumental de uso constante, ¿ok? Y que esta zona verde, que es la zona de uso constante, nos permite esa fluidez de trabajo entre el doctor y el asistente. Posición del asistente: el muslo del asistente tiene que ir paralela al hombro y a la boca del paciente. El muslo del asistente paralelo al hombro y la boca de la paciente, ¿sí? Entonces, existen mecanismos, como vimos en la pirámide que les mostré al principio, de ingeniería que podemos acoplar a nuestro consultorio para hacerlo más integrado a nuestro asistente y el trabajo a 4 manos. Esta gaveta que está aquí era una gaveta normal, donde colocábamos, qué sé yo, anestesia y demás. Y como no tenía el conocimiento en ese entonces, intentamos imitar esta bandeja que se llama 12 o'clock suction, porque también aquí hay una succión y aquí hay una jeringa triple, y aparte hay un tray, una bandeja que se desplaza para acercarse a la mano del asistente y cerca también del doctor, ¿no? Entonces todo se comprime, todo se acerca a lo de constante uso. De esa manera vamos a tener fluidez. Y yo coloqué exactamente una jeringa triple, la succión, y también tengo una pieza de alta acá, y esta gaveta, cuando la vamos a utilizar, simplemente la acercamos a nosotros, obteniendo este mismo resultado. Eso es un cambio de ingeniería que podemos hacerle a lo que ya tenemos para no hacer una inversión abismal. Entonces, existe lo que se llama el triángulo de la influencia. Antes se le decía el círculo de la influencia, pero le llama el triángulo, en el cual todo lo que hay en el centro es esta zona constante. Y si ven, mi asistente está sentada en una silla ergonómica, que también la asistente tenemos que cuidarla, porque si nos falta el asistente no vamos a tener ergonomía. Así que hay que comprarle un buen equipamiento al asistente para que tenga las condiciones de trabajo que le permitan ejercer de forma neutral y respetar su biomecánica. Entonces, todo lo que utilizamos aquí está en la zona de uso frecuente, ¿no? Que está al alcance de su hombro a sus dedos. Y aquí tenemos una bandeja que trajimos de Holanda, que se llama Body Tray, que tiene unos pellets que se ponen en el pecho del paciente y de forma muy estable y muy bien hecha, con unos bordes totalmente cortados para que el paciente no los golpee si se mueve, digamos. Me permite también tener a mí y colocar, por ejemplo, el espejo acá si el asistente está haciendo alguna otra cosa, o lo tiene el asistente todo a mano, el explorador, las pinzas, el espejo, son las cosas que yo más frecuentemente utilizo, ¿no? Entonces, aquí estoy yo, operador, asistente, la boca del paciente y lo que es el instrumental de uso frecuente. Ese es un triángulo que está todo comprimido y tenemos todo cerca, así que de esa manera podemos trabajar muy, muy, muy fluidamente. Y inclusive la obturación, mi asistente me lleva, por ejemplo, los conos de gutta-percha, me los presenta al campo visual mío de trabajo cuando estoy trabajando con el microscopio, y yo no tengo que hacer movimientos desde el hombro ni desde el codo, simplemente desde las muñecas y desde los dedos para tomarlos y posicionarlos. Eso sí, trabajando al mínimo aumento, ¿no? Que es donde más campo de trabajo tenemos en microscopía. Entonces, este trabajo, esta sinergia con este potenciamiento con el asistente es crucial como pilar y fundamento de la ergonomía. Aquí mi asistente tiene un poder de anticipación gigante porque tenemos sistemas de pantallas en el techo para que el paciente vea. Él también necesita, él o ella necesita interesarse, integrarse a nuestro procedimiento, y el microscopio nos permite en tiempo real ejercer una comunicación y un poder de confianza gigante con el paciente. La asistente puede anticipar mis movimientos viendo las pantallas que tiene al frente de ella. ¿Ok? Aquí tenemos el triángulo de influencia y vemos cómo se integra el microscopio, la silla, el operador con su biomecánica, la asistente con su biomecánica y el trabajo a 4 manos que nos garantizan fluidez, productividad y eficiencia. Así es como trabajamos en Odonto Advance.
Si se fijaron en el video, esa es la manera como trabajamos sistemáticamente con todos los pacientes, siguiendo esta secuencia de posicionamiento y siguiendo todos estos parámetros ergonómicos de manera muy consciente y que, bueno, antes era de manera consciente y ahora hacemos este trabajo de manera inconsciente. Y lo más sorprendente de todo es que adiestrando a nuestros asistentes también piensan y viven igual la profesión, y el impacto de salud en ella es tremendamente positivo, ¿no? Entonces, hay algo que no por temas pues, de tiempo no puedo profundizar muchísimo más, pero unas maneras más importantes de prevenir lesiones, no solamente como se practican los deportes, es mediante el estiramiento, ¿no? Yo soy corredor de largas distancias, es uno de mis hobbies, y si yo no estiro, estoy en un peligro de desarrollar algún tipo de lesión. Estoy más cerca de la lesión que de la salud. Entonces lo mismo en odontología, porque como vimos, la postura estática prolongada va a causar un bloqueo del suplemento de sangre hacia los músculos, y sin sangre y tampoco podemos sacar los elementos de desecho que tenemos que sacar de los músculos. Por ende, los músculos están susceptibles a fatigarse y a producir pues, algún tipo de lesión, ¿no? Y esto lo podemos ejercer algo dinámico a través de los estiramientos, o lo que se llaman ergo breaks. Existen una serie de estiramientos importantes, fáciles, que se puede realizar al lado del paciente, como por ejemplo cada 30 minutos, cada 45 minutos, puedes hacer 4, 5, 6 estiramientos, te vas a tardar 1 minuto y medio haciéndolo al lado de tu paciente de manera programada, con cada 35, 30, 40 minutos. Te levantas del sillón o inclusive sentado lo puedes hacer como este estiramiento para los músculos del trapecio y del pecho. 3 ciclos de respiración, apretando el abdomen. Se siente, los músculos te lo van a agradecer, y tu mente también, porque la fatiga no es solo corporal, sino que mental. Hay que detener a veces el trabajo largo, sin mover el microscopio, simplemente te tiras hacia atrás, estiras tus muñecas, o estiras tu espalda, te levantas y estiras tu espalda. O también puedes hacer estiramientos del cuello hacia los lados. Hay muchos estiramientos que podemos aplicar sentados, tres ciclos de respiración por cada estiramiento, cada 30, 35, 40 minutos como mucho, de manera programada, y entre cada paciente también tomarse algún tipo de receso. A veces lo que yo hago, si el tratamiento endodóntico es muy largo, es que a los 30, 35 minutos, si quiero hacer algo diferente al estiramiento, es levantarme, tomarme media tacita de café, caminar un poquito y volver. No pasa nada, absolutamente nada, y es muy positivo el impacto en el cuerpo humano. Por último, tengo toda la fe en mi corazón de que se pueda hacer el meeting en Chicago de la AMET. Ahí voy a dar otro entrenamiento más de ergonomía, y bueno, lastimosamente teníamos un entrenamiento ya certificado fuera del meeting anual con la AMET en Charlotte, North Carolina, junto con el doctor Bill Linger. El entrenamiento que nosotros hacemos en la AMET es de 4 horas nada más, comprimido. Son workshops que vamos a empezar a hacer 3 veces al año. Son workshops de 2 días de ergonomía avanzada en microscopía dental, para aprender a trabajar en los 4 cuadrantes de manera ergonómica con las herramientas ergonómicas. Pero bueno, evidentemente esta fecha no se hizo, y no sabemos si lo vamos a poder lanzar este año, pero apenas se pueda, pues ya vamos a tener nuevas fechas. Creo que teníamos otra fecha en noviembre, pero bueno, Dios dirá. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Agradezco muchísimo la confianza de esta prestigiosa universidad que han tenido en mi persona. Agradecimiento especial para los doctores que han hecho esto posible. Y pues hay que enfocarnos en crecer, porque todos los días es una oportunidad nueva para aprender algo nuevo, para mejorar y para incorporar hábitos que nos ayuden a ser
mejores personas, mejores profesionales. Esta foto dice mucho de lo que es enfocarnos en crecer. Quiero agradecerle a la familia Palmieri de la Argentina, a los fabricantes de microscopios Newton, que hemos ido evolucionando juntos de la mano y por creer en mi persona. Gracias a ellos también he podido, pues, mentalmente desarrollar habilidades y creer en mí mismo para poder escribir mi libro y para hacer proyectos juntos. Así que muchísimas gracias a todos por su atención. Juan Carlos, quiero darte las gracias por esta extraordinaria presentación. Es muy interesante todos los conceptos que nos has entregado para tener una odontología mucho más cómoda, más disfrute del trabajo y sin dolor. Así que te agradezco mucho y por tema de tiempo vamos a pasar inmediatamente a algunas preguntas. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué recomiendas tú en embarazadas o adultos mayores que se ahogan al reclinarlos en 180 grados? ¿Cómo tú lo harías? Siempre se puede negociar con el paciente. En mujeres embarazadas nunca he tenido ningún tipo de problema de reclinarlos en la posición más horizontal posible, pero si hay pacientes que de verdad les molesta mucho, yo negocio con ellos, yo los llevo bien hasta abajo y entonces ahí empiezo a reclinar el sillón un poquito más y a reclinarlo un poquito más, a llevarlos a una posición que sea cómoda para ellos, pero que también sea cómoda para mí. Siempre se puede negociar esa posición. Sí. Con comunicación. Sí, claro. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué indicaciones de ergonomía darías tú a los estudiantes y docentes que están tantas horas hoy en día por la pandemia frente al computador en su casa? Bien. Eso también es otra área de la ergonomía, lo que es la ergonomía de oficina, ¿no? Dependiendo de qué utilices, sabemos que el celular es un enemigo al cuello, ya está demostrado, ¿no? ¿Por qué? Por la misma razón, ¿no? Porque para ver, generalmente lo colocamos abajo. Si colocamos donde están los ojos y están nuestras manos, está nuestra postura. Si nuestras manos están abajo, nuestros ojos van a ir a buscar lo que está en nuestras manos, que está abajo. ¿Y qué va a hacer la cabeza? A bajar. Si baja la cabeza, comprimimos las cervicales. Entonces, hay que subir todo. Y ahorita mismo tengo mi laptop, tengo unos libros debajo de la laptop para poder levantar el nivel. El nivel del monitor debe estar, la parte superior del monitor debe estar a la altura de tus ojos, ¿ok? Y también la distancia, ni muy cerca ni muy lejos, porque debemos respetar la visión central, ¿no? Entonces, son factores, también el tipo de mesa y el tipo de superficie donde tengas ubicada la laptop o el equipo, ¿no? Pero la principal consideración es respetar esa posición del borde superior del monitor que esté a la altura de tus ojos, ¿no? Perfecto, perfecto, gracias. Preguntaron también si tu libro está disponible en Chile, ¿cómo lo pueden adquirir? Bien. La situación de la pandemia, pues, se alivia un poco, por lo menos que salgan los aviones para poder hacer envíos a otros países, como ya lo hice en España, al doctor Rufino Bueno de la Universidad de Barcelona y al doctor José Octavio en México. Simplemente pues esperar a que esto se aliviane un poco más, y si alguien está interesado que me escriba a mi correo para yo ponerlos en lista de espera, y una vez que ya se abra todo yo poder contactarlos de inmediato. Tengo una lista bien grande esperando para poder hacer los envíos. Perfecto. Preguntan también si las personas zurdas tienen algún cambio de posición en el trabajo. Bueno, las personas zurdas siempre son un reto, porque casi todo el equipamiento está hecho para... yo diría que hay que respetar las mismas secuencias, el posicionamiento. Si trabajas con el microscopio a las 11, entre 11 y 12, y acercar lo más posible todo a las condiciones de la mano hábil, ¿no? Todo se puede ir trabajando, y también mucha comunicación con el asistente. Perfecto, perfecto. Bueno, te cuento como anécdota corta.
a medida que estabas presentando la información, y yo me imagino que no era el único, pero todos empezamos a acomodarnos, a estirarnos y tratar de aplicar lo que estábamos aprendiendo mientras tú nos entregabas el conocimiento. Así que te agradezco muchísimo por esta extraordinaria presentación. Ojalá te tengamos pronto en Chile. Y bueno, dejamos terminado este webinar. Agradecemos a la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, la Escuela de Graduados, y esperamos reunirnos nuevamente. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias a todos, sí. Gracias, Juan Carlos, por la charla. Y preguntan si el libro está a la venta acá en Chile. Todavía no lo tenemos en Chile. Nuestro distribuidor lo tenemos en Argentina, que es precisamente el licenciado Damián Palmieri, de Newton Microscopía. Él tiene una gran cantidad de libros allá, y para esta parte de Sudamérica los envíos van a ser a través de Damián Palmieri, pero como mencioné, el que esté interesado, por favor, que me escriba al email que dejé ahí, al ohendodoncia@hotmail.com, para poder entonces gestionar los envíos una vez que todo se regularice. Perfecto. Muchas gracias por la charla, Juan Carlos. Estuvo muy, muy buena y espero verlos a todos los que todavía quedan. Algún momento nos abrazaremos y nos encontraremos toda la familia endodóntica. Gracias. Gracias por la invitación. Chao. Gracias, muy amables a todos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas noches.